Hola a todos. Yo estoy aquí en Guatemala con mi buen amigo, Pastor Abner Gómez. Yo soy Tony Nardella y es un gozo estar aquí para presentarle una charla breve con el Ministerio Corazón de Tito. Estamos aquí para fortalecerle, para animarles y para mostrar un poco más del camino del Señor. Y Abner, gracias por invitarnos a Guatemala. Bueno, es un privilegio, Pastor Tony, Pastor Dan, tenerles aquí con nosotros. Creo que es un tiempo profético de parte de Dios para nuestra iglesia, para nuestro país. Saber que ustedes han venido con un mensaje de libertad, un mensaje de sanidad, pero sobre todo un mensaje de restauración para las familias. Amén, amén. Y esto es el nombre de su iglesia, Así Restaurando es. a la Familia Internacional. Así es, restaurando un presente continuo que estamos tratando de llevar con la ayuda de Dios a muchas personas. Aquí estamos en un lugar muy histórico de su país, son ruinas de las ¿cómo se llama? Mayas, De las mayas. la Y cultura ellos maya. les han dejado un legado histórico de mucha inteligencia, mucho Conocimiento en sí, medicina, en astronomía, en muchas cosas que hemos podido aprender de ellos. Así es. sí, pero gracias a Dios que nosotros hemos aprendido algo diferente espiritualmente, que Así nosotros es. hemos aprendido del Señor Jesús y sus caminos. Y quiero hablar contigo sobre el rol de un padre en en el reino de Dios en comparación de la mayoría del mundo. En mi experiencia, la mayoría de los padres, de los que tienen autoridad, le gusta usar su autoridad para a sí mismo y para sus familias. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo nuestro Dios celestial con este aspecto? Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos aprender como padres es siempre ir a la palabra del Señor, ¿verdad? Yo creo que ser padre y cabeza de hogar es algo que se gana, ¿verdad? Es algo que se enseña desde que nuestros niños son pequeños. A veces tenemos un concepto erróneo de ser cabeza y creemos que es el macho, el que todo sabe, el que conoce, es como el rey, es como el que gobierna. Y realmente la palabra no enseña eso. Yo creo que una de las cosas, de los ejemplos que nosotros podemos utilizar es en la vida de Jesús, que siendo, dice la palabra en el libro de Santiago, el Hijo de Dios, no se aferró a eso, sino se humilló. Y yo creo que la paternidad inicia cuando nosotros somos humildes y entendemos que para ser un buen padre necesitamos mirar hacia el cielo y ver realmente cómo Dios fue como padre de Jesús y cómo Jesús se desenvolvió en esta tierra. Entonces yo creo que la paternidad de Dios es un regalo, un privilegio de Dios que se gana en el transcurso de la vida. No es un decreto para gobernar o para enseñorear porque soy el más grande, sino creo que una de las cosas que Dios nos enseñó en Jesús es que Jesús siempre vivía una vida sometida al Padre en obediencia. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar. No hay padre perfecto. Hace algunos días estuve hablando y enseñando y tengo algunas notas que quisiera hablar en un momento sobre confesiones de padres que sienten que han fracasado en su vida y yo creo que podemos ayudarles con la guía de Dios a encontrar su camino, su destino en Dios a través de la palabra de Dios que es el manual perfecto. ¿Cómo no comparta algunas de estas confesiones de un padre bueno? Yo creo que una de ellas, por ejemplo, hay padres que dicen yo temo no ser el padre perfecto para mis hijos. Y yo le digo, no hay padre perfecto, como tampoco yo tengo hijos perfectos, ¿verdad? Entonces yo reconozco que solo hay un padre perfecto, que es Dios, Amén. y un hijo perfecto, que fue Jesucristo, ¿verdad? Entonces la palabra dice en el libro de San Juan capítulo 6, versículo 36 y 38, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Yo creo que Jesús
el mejor ejemplo para nosotros, primero como hijo, es que él venía con un mensaje del Padre y él lo único que quería hacer era agradar al Padre. Y yo creo que en este tiempo hay padres que se sienten mal porque no conocen cuál es su rol, ¿verdad? Y no han aprendido cómo deberían ellos moverse. Yo creo que la autoridad que un padre tiene es como resultado de estar bajo autoridad. Nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Y Jesús es el mejor ejemplo. Y él decía en este pasaje, yo no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Y yo creo que para aquellos padres que sienten que no son perfectos, que no pueden criar a sus hijos, pues lo primero que tienen que hacer es ver a Dios como Padre. Porque cuando vemos a Dios como nuestro Padre y vemos a Jesús como ejemplo de cómo Él fue como hijo, creo que entonces las cosas pueden cambiar en nosotros. Pero la buena noticia es que no hay padres perfectos, pero sí hay padres que si logran conocer el verdadero amor del Padre, pues yo creo que podemos ser mejores en nuestro rol. Wow, esto es tan bueno, Abner, porque Cristo vino no para hacer su propia voluntad, pero para hacer la voluntad de su Padre Así en es. todas las cosas. Y aunque Él tenía y tiene toda la autoridad sobre nosotros como una familia bajo de nuestro Padre Celestial y también de todo el universo, Él no usaba esa autoridad para su propio, ¿cómo se dice?, ventaja. Así es. Y Él solo estaba aquí para servir. Esto me ayuda a pensar sobre su enseñanza de Mateo 20, que dice en versículo 25, algo como así, que los gobernantes del mundo usan su autoridad para señorear sobre los otros, sus súbditos. Pero no debe ser así, Jesús los enseñó. Que Él vino para servir, no para ser servido. Y Él entregó su vida en rescate de muchos. Así es. ¿Cómo este puede ser aplicado a la vida de un padre? Yo creo que, por eso te decía, el modelo perfecto de padre siempre va a ser Dios y el modelo de hijo va a ser Jesús. Pero muchas veces nosotros no estamos escuchando lo que el Padre está diciendo, ¿verdad? Algunos de nosotros incluso somos cristianos, leemos la palabra y creemos lo que Jesús dijo o lo que Dios dijo a Jesús, pero no lo que Él está diciendo. Y yo creo que nosotros debemos escuchar lo que Dios está diciendo en este tiempo. Si nosotros realmente dobláramos rodillas, podíamos darnos cuenta lo que dice en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, el cual dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo creo que este es un tiempo profético donde Dios está volviendo el corazón de los hijos hacia los padres. Eso le llamamos nosotros restauración, ¿verdad? Pero se va a dar una restauración cuando nosotros como padres verdaderamente entendamos el rol que tenemos, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros nunca fuimos a una escuela para ser padres. Yo, por ejemplo, he cometido muchos errores. He tenido que pedir perdón a mis hijos cuántas veces, aún siendo pastor. Yo muchas veces descuidé a mis hijos, no tuve el tiempo que ellos necesitaban de calidad y tuve que buscar a Dios una restauración y entender que Dios podía devolverme el corazón de mis hijos nuevamente y tratar de ser mejor para Él. En estos días todo el mundo está buscando cómo nosotros podemos mejorar a nuestros países y también hay muchos cristianos, inclusive de nosotros, que están clamando a Dios para un avivamiento. Pero avivamiento no puede suceder si los padres no, ¿cómo se dice?, tienen sus corazones hacia sus hijos. Y si sus hijos no aman y dan respeto a sus padres. Y cuando la familia está destruida, cuando no hay amor y una autoridad buena como Dios con nosotros dentro de la casa, del hogar, ¿cómo podemos experimentar avivamiento? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para disfrutar un avivamiento es entender cuál es nuestro rol como padres. Y yo creo que en la vida cuando nuestros niños son pequeños, ellos creen en nosotros como Superman y ellos creen todo porque ellos tienen una inocencia. Pero hay un momento en el cual ellos crecen y se dan cuenta que a veces nuestra enseñanza no es acorde a lo que nosotros vivimos. Yo creo que una de las cosas que Dios anhela de los padres es que seamos originales,
que seamos transparentes, así como somos en casa, seamos afuera, ¿verdad? Pero creo que el otro punto es, la segunda cosa que yo creo que cada familia debe rescatar o necesita, Pastor Tony, rescatar en este tiempo, son los principios y valores, ¿verdad? Hay muchos hogares que no tienen principios ni valores, ¿verdad? Yo creo que el principio número uno es Dios como el centro de una familia. Si Dios es el centro de una familia, y entiéndase que cuando hablo de Dios no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación que debemos tener con Dios. Entonces, cuando Dios es el centro de una familia, yo creo que ahí es donde verdaderamente empieza una restauración en nuestra vida, cuando sabemos que como familia hemos fracasado. Muchos de los fracasos matrimoniales o familiares es porque Dios no es el centro. Él creó el matrimonio y Él quiere ser parte del matrimonio, pero muchas veces Dios no está allí. Entonces yo creo que en este tiempo es un tiempo para volver a tomar aquellos valores, aquellos principios que están escritos en la palabra de Dios y entender verdaderamente que sin temor a Jehová nuestra familia se va a destruir. Necesitamos volver a creer lo que la palabra del Señor dice en el principio de la sabiduría, es temer a Jehová. Eso nos puede dar mejores hogares, mejores familias, pero creo que la familia actual necesita revisar cuáles son sus principios y valores. Uno de los principios que yo aprendí de mi padre fue cómo tratar a mi esposa, en la manera en la que él trataba a mi madre. Y yo he escuchado a muchos en mis viajes que me dijeron que ellos no entendían la diferencia entre cómo ellos han aprendido de sus padres, cómo tratar a sus esposas en comparación a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que lo primero, para poder entender cómo tratar a la esposa, vamos a ir al libro de Efesios. La palabra del Señor habla que la iglesia, por ejemplo, representa a la esposa de Cristo. Entonces la palabra dice que Dios entregó a ella, estuvo dispuesta incluso a morir por ella, y por eso te decía que muchas personas no tienen un manual de conducta dentro de sus hogares. Entonces, si nosotros no sabemos verdaderamente cómo tratar a nuestra esposa, estamos modelando mal a nuestros hijos, ¿verdad? Para poder saber cómo yo tratar a mi esposa, yo necesito saber qué Dios dice sobre esto. Yo creo que Dios nos crió seres perfectos. Somos nosotros los que nos hemos pervertido muchas veces a través del pecado, pero creo que Dios no nos envió a esta tierra sin un manual. Él nos dio las guías, cómo podemos ser como esposos, como hijos, como padres, como empresarios, como siervos. Hay mucha manera, pero sí creo que tenemos que volver. Y Dios quiere restaurar esa forma en la cual nosotros tratamos a nuestras esposas, porque las historias se están repitiendo. Hay muchas historias que se repiten en la vida, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de padres que eran buenos padres y tuvieron malos hijos. Y también en la actualidad conocemos buenos hijos que tienen malos padres. Pero creo que una de las cosas que Dios quiere rescatar en este tiempo es la restauración de la familia. Y eso solo lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas personas dicen hoy en los Estados Unidos, a lo menos, que la casa, la familia, no tienen una autoridad, el padre, el esposo no es la autoridad de casa, que somos iguales en todo. ¿Qué piensas sobre eso? La palabra dice. Creo que no es correcto, porque eso no es lo que la palabra dice. Cuando nosotros vemos a Jesús decir, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre, significa que siempre hay alguien arriba de nosotros. Por eso yo creo que el problema que sucede sobre la autoridad es que la autoridad se ha usado mal o no se conoce la autoridad. Por eso te decía al inicio que la autoridad solo viene como resultado de estar bajo autoridad. Así es. Cuando nosotros realmente conocemos y vemos cómo en la vida de Jesús él trabajaba bajo autoridad de su Padre. Él dijo, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él mismo no era manipulado por las personas a hacer lo que las personas querían, porque él conocía que estaba bajo autoridad. Y creo que uno de los problemas, por eso te decía, que ha desvirtuado la autoridad dentro de los hogares y cada quien quiere hacer lo que quiere, es porque no ha habido un modelo bíblico realmente. Yo creo que Dios llamó al hombre a ser cabeza,
Pero ser cabeza no es un decreto, como yo lo he dicho, sino es algo que se gana de rodillas. Un hombre es cabeza cuando va todos los días delante de Dios y ora, le dice, Señor, yo no sé cómo enfrentar este día. Yo no puedo hacerlo, pero tú puedes hacerlo a través de mí. Yo no sé cómo amar a mi esposa, porque tengo un mal carácter, pero sé que tú puedes ayudarme a hacerlo. Y yo creo que la autoridad se va a recobrar cuando seamos humildes en Dios y que entendamos que cada persona tiene un rol, ¿verdad? El trabajo nuestro como autoridad de casa, el hombre en casa, la cabeza de casa es el que intercede por nosotros, el que ora por nosotros, por sus hijos, es el que está al frente, el que trabaja naturalmente. Yo sé que por algunas razones en este tiempo las esposas también deben trabajar y eso es lo que muchas veces ha provocado que en muchos hogares en países del mundo, porque ambos trabajan, entonces creen que tenemos la misma autoridad, pero creo que Dios le delegó al hombre una autoridad. Hay una autoridad delegada, pero esa autoridad se gana con respeto en el hogar. Sí,